Saludos, en este video vamos a ver cómo cuantificar el cambio de la velocidad. Aquí empezamos con una situación física donde un carro está acelerando sobre una colina y estamos representando el diagrama de movimiento con los vectores velocidad, los cuales están aumentando de tamaño y su dirección de los vectores es la misma hacia arriba. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo es el cambio de la velocidad? ¿Hay alguna manera de poder cuantificarlo, calcularlo? La respuesta es sí, y eso nos lleva justamente a hablar sobre la aceleración como cantidad física. Primero, algo que tenemos que tener muy claro es justamente cuál es la diferencia entre aceleración y velocidad. Entonces, siempre es bueno tener algún tipo de ejemplo cotidiano para tenerlo como referencia. Y en este caso lo vamos a utilizar el de un coche y su velocímetro, en el cual estamos viendo justamente una aguja que marca la velocidad. Entonces, si esa aguja no cambia, querría decir que la velocidad es constante. Algo muy importante que tenemos que recordar es que en nuestro lenguaje en realidad eso va a ser para nosotros rapidez. Pero ¿qué pasa justamente cuando la aguja se mueve? Pues está marcando diferentes velocidades en el transcurso del tiempo y por lo tanto vamos a tener una aceleración. Entonces la velocidad, digamos, es lo que marca la aguja en cada instante. Y el cambio de velocidad es justamente entender o saber cómo cambia esa velocidad, cómo transforma el tiempo. Aquí otro ejemplo tenemos un objeto que lo estamos dejando caer desde el reposo por un plano inclinado y sabemos que si tomamos una foto estroboscópica las distancias van a ir aumentando. Por lo tanto, los vectores de velocidad están cambiando y aquí también va a haber una aceleración. Entonces, hay dos maneras en las cuales la aceleración se puede manifestar debido a que la velocidad es un vector. Su cambio entonces puede ser de tamaño, como en este caso, es decir, la dirección va a ser misma, pero el vector velocidad va a aumentar. Pero también puede suceder que la dirección del vector velocidad puede cambiar y eso también pues va a tener como resultado una aceleración. Esto lo vamos a ver más adelante, pero aquí ponemos un ejemplo donde si un objeto se está moviendo con una rapidez constante pero en movimiento circular, el vector velocidad siempre va a ser diferente y por lo tanto va a aparecer una aceleración. En este caso es una aceleración que le llamamos centrípeta que apunta hacia el centro. Y esto lo vamos a ver en la descripción del movimiento en dos dimensiones. Entonces vamos a definir la cantidad física vectorial que nos va a decir cómo podemos describir el cambio de velocidad con el tiempo y le vamos a llamar aceleración media. Pero lo primero que tenemos que entender es que va a haber una cantidad física que se llama cambio de velocidad, que se va a representar por medio de un vector y se va a calcular a través de la resta o diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces, es muy importante que entiendan que podemos nosotros cuantificar el cambio de velocidad si conocemos dos velocidades subsecuentes. Y entonces, una vez que conocemos la velocidad, el cambio de velocidad, entonces la aceleración media, que también va a ser un vector, se va a calcular por medio de la división entre el cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo. Fíjense que hay algo muy parecido con la velocidad media, excepto que aquí es el cambio de posición. Entonces hay que tener mucho cuidado en no confundirse con cambio de velocidad y cambio de posición. Entonces aquí vamos a ver justamente un ejemplo de cómo utilizando las operaciones vectoriales que ya hemos nosotros tenido acceso a ellas, vamos a poder calcular el cambio de velocidad y por lo tanto el vector aceleración siempre y cuando
tengamos un dibujo con el diagrama de movimiento y las velocidades, y dos velocidades, ¿no? Una inicial y una final. Entonces, para encontrar la aceleración hay que seguir los siguientes pasos. Entonces, tenemos un diagrama de movimiento, tenemos en este caso 3 puntos que representan al objeto y 2 vectores velocidad. El vector velocidad inicial y el final es más grande que el inicial. Entonces vamos a agarrar y dibujar el vector final. ¿Por qué? Porque es el que le vamos a restar el vector velocidad inicial. Recordando que para restar, entonces vamos a tener que tomar el negativo del vector velocidad inicial. En este caso es este mismo vector, solo que le cambiamos la flechita hacia el lado contrario. Entonces, pero hacemos entonces la suma, es decir, vamos a colocar este vector menos velocidad inicial en la punta del vector velocidad final. Y el vector cambio de velocidad va a ser el vector que inicie en el origen del vector velocidad final y acabe en la punta del vector velocidad inicial. Y entonces el resultado, después de hacer esto, es regresamos a este objeto y vamos a dibujar el vector aceleración en la misma dirección que el vector cambio de velocidad, porque recordemos que son prácticamente el mismo vector, solamente que le vamos a poner otro color. En este caso un color naranja o amarillo que se vea bien. Es muy importante recordar, aquí es vector cambio de velocidad, pero aquí le estamos poniendo vector aceleración. Y este vector aceleración lo ponemos justamente al lado del puntito intermedio entre los dos vectores para señalar que este de alguna manera está representando el cambio de velocidad entre los dos vectores. Por eso va afuera del diagrama de movimiento. Vamos a poner dos ejemplos de ahora lo que vamos a llamar los diagramas de movimiento con vectores velocidad y aceleración. En esta primera situación tenemos a un esquiador que va por una montaña, pero en la parte, digamos, de arriba que es plana, y luego va a comenzar a descender por una pendiente. Entonces aquí tenemos el diagrama de movimiento. Como vamos a suponer, como está en la nieve, que no hay fricción y que lleva un cierto movimiento, su rapidez va a ser constante, lo cual se va a representar por un diagrama de movimiento con los puntos con distancias iguales. Y aquí la flechita justamente me va a indicar, bueno, cómo es el cambio de velocidad, es decir, cómo es la aceleración. Y hacemos lo que hemos hecho antes, es decir, ponemos el vector velocidad final, el vector velocidad inicial lo ponemos pero con su negativo, hacemos la operación de suma de la velocidad final más el vector negativo de la velocidad inicial, y resulta que regresamos al mismo punto de origen. Por lo tanto, el cambio de velocidad es igual a 0. Entonces este es un resultado muy importante. Si el objeto tiene rapidez constante y está en una dimensión, es decir, solo se mueve a lo largo de una línea, entonces la aceleración va a ser 0. Y de hecho eso lo colocamos aquí. En lugar de ponerle cualquier otro numerito, le estamos poniendo 0, 0, que significa la aceleración. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el hecho de que la velocidad vaya aumentando? Entonces hacemos nuevamente utilizamos nuestro cálculo del cambio de velocidad. Entonces estamos poniendo la velocidad final. En la punta de la velocidad final agarramos el vector velocidad inicial y lo ponemos en su negativo y hacemos la suma utilizando el método de que el vector suma va a ser donde inicia el primer vector y donde está la punta del segundo. Y este vector vamos a decir que va a tener la misma dirección y tamaño que el vector aceleración. Y este lo colocamos aquí arriba. Ahora fíjense algo bien interesante. Este dibujo ya está hecho. Sin embargo, aquí
algo muy interesante está sucediendo, y es que el vector aceleración, es decir, el cambio de velocidad es el mismo. Y esto lo vamos a ver en todas las situaciones físicas donde la gravedad sea la única factor que está presente, ¿no? Importante, ¿no? Entonces, obviamente está deslizándose sin fricción. Ahorita lo estamos considerando así porque está en una nieve, en una montaña de nieve. Entonces, el cambio de velocidad va a ser el mismo. Entonces, mi recomendación es que hagan este dibujo, pero cuiden justamente de que su cambio de velocidad siempre sea el mismo. Otro gran ejemplo es justamente cuando lanzamos un objeto hacia arriba. Entonces, cuando lanzamos un objeto hacia arriba, las velocidades van disminuyendo. Entonces, si hacemos otra vez nuestro ejercicio, colocamos el vector final primero y ahora colocamos el negativo del vector inicial. Pero ahora ese vector inicial, su tamaño es más grande. Entonces, la suma va a implicar que el vector cambio de velocidad vaya en dirección contraria hacia el movimiento. Y entonces etiquetamos el vector aceleración junto a ese punto. Y otra vez hacemos vemos que la aceleración va a ser la misma. Entonces podemos colocar el vector aceleración igual en los puntos que van hacia arriba. Cuando baja, que si se dan cuenta es el mismo diagrama, tenemos ahora que el vector velocidad final es más grande que el vector velocidad inicial, por lo tanto el vector cambio de velocidad estará apuntando hacia abajo y por lo tanto la aceleración estará apuntando hacia abajo. Es decir, la aceleración es la misma tanto izquierda con el diagrama izquierda como el derecho. Y esto no es casualidad, tiene que ver justamente con que la gravedad es lo que está actuando. Y ya en la parte segunda del curso, en la dinámica, pues vamos a ver que esto está relacionado con la fuerza de la gravedad. Un caso súper interesante es lo que pasa hasta arriba y podemos también hacer nuestro análisis. Recordemos que en el punto de arriba está instantáneamente en reposo. Entonces, justo antes la velocidad inicial es este vector que va hacia arriba y justo después la velocidad final es este vector que va hacia abajo. ¿Qué pasa cuando hacemos estas operaciones que estamos realizando? Pues recuerden, tenemos que poner primero el vector velocidad final. Lo ponemos hacia abajo como está. Y luego tenemos que poner el negativo del vector velocidad inicial. Va hacia abajo también. Entonces, la suma de estos dos vectores me da un vector cambio de velocidad hacia abajo también. Entonces, no importa que esté en el punto más arriba, la aceleración también apunta hacia abajo. Esto, les repito, no es anormal porque lo que está sucediendo es que el objeto cuando sube siempre está bajo la influencia de la gravedad. Entonces, la aceleración en el punto más alto no es cero, es la aceleración que sabemos que apunta hacia abajo. Entonces, esto les va a ayudar mucho para el proyecto que están realizando y por comodidad, el mismo movimiento, aunque sucede en la misma vertical, lo estamos poniendo en dos diagramas diferentes y los vectores aceleración todos son iguales y se ponen al lado de los puntos que representan las imágenes del objeto. Finalmente, entonces, podemos ver que hay una regularidad, un patrón, que les recuerdo que es algo muy importante tratar de localizar en el análisis de las situaciones físicas. Cuando un objeto acelera, quiere decir que la aceleración, el vector aceleración y el vector velocidad apuntan en la misma dirección. En el caso de que parta del reposo, entonces el vector velocidad va a empezar a aumentar en la dirección de la aceleración. En cambio, si un objeto disminuye su rapidez, quiere decir que ya tiene una cierta velocidad, entonces la aceleración va a tener una dirección opuesta que la velocidad.
y el objeto tiene rapidez constante solo si el láser